Tamara, ella es la mamá de Fran, y bueno, tiene algo para contarles que tiene que ver con mala praxis aquí en la ciudad de Catril, así que bueno, te damos los buenos días. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, dando por supuesto dándote el espacio que se merece tu historia. Bueno, ¿querés comenzar a contarnos un poco y a ponernos en tono de lo que le sucedió a ustedes como familia aquí en la ciudad de Catriel? Bueno, antes que nada, agradecerte a vos, a tu medio de comunicación, desearte locutor Ah, muchísimas y gracias. agradecerte porque la verdad es que estos días no han sido fáciles para mí, la verdad que he tenido que estar preparándome, por alguna manera decirlo, psicológicamente para no ponerme mal, porque la verdad es que todavía esto me afecta y seguramente me va a afectar mucho tiempo más. Mi idea es contarle a la gente de Catriel. Yo viví 3 años en Catriel. Mi marido es empleado policial y estaba trasladado a esa ciudad. Yo tuve a Francisco en la clínica Perón, de ahí de Catriel. Francisco nació sano y nació a término el 26 de marzo del 2018. Bien. Francisco a los 2 meses y medio comenzó con un cuadro como gripal porque era fiebre y justamente tenía mocos también. Así que yo en ese momento tenía de pediatra de cabecera al señor Miguel Ángel Acosta, de ahí de la ciudad de Catriel. Él, bueno, se lo llevé a él inmediatamente, pedí un sobreturno, me acuerdo ese día porque, bueno, por todo lo que uno ya sabe de los médicos, lo revisó y me dijo que aparentemente lo relacionó con un cuadro viral por una cuestión de que mi otro hijo, tengo otro hijo de 7 años, también estaba en ese momento como con un resfrío. Bien. Él lo revisó y me dijo que aparentemente era algo viral, así que lo íbamos a observar en la casa, a ver cómo seguía, que le diera ibuprofeno nada más por el momento. Así que me lo llevé, eso fue un jueves. Al otro día lo volví a llevar por pedido de él también para volver a controlarlo. Así que cuando se lo llevé lo volvió a revisar y me dijo que le iba a dar para que tomara betametasona y budesonide para las nebulizaciones. Sí. Él lo seguía relacionando a un cuadro viral de gripe, porque me decía que lo escuchaba bien y demás. Sí. Me recetó eso y me dijo que durante el fin de semana lo observara y ante cualquier emergencia me dirigiera a la guardia de la clínica Perón. Bien. Mi hijo el fin de semana no la pasó mal, o sea, él más allá de que hizo fiebre, yo la fiebre la pude controlar con el ibuprofeno y no hubo necesidad de sacarlo a la clínica, porque no vomitaba, seguía alimentándose y demás. Bien. Lo que a mí me llamaba la atención era la fiebre. ¿Por qué? Porque era un nene de 2 meses y medio y en la fiebre más de 3 días ya te llama la atención. Sí, 3 días por lo general empieza a bajar si está bien medicado, sí. Exactamente, y como yo le hacía todo horario, Francisco se amamantaba bien, decidí no llevarlo a la clínica por una cuestión de que dentro de todo en la casa estaba bien, no había una emergencia como para salir a la clínica. Bien. Así que bueno, pasamos el fin de semana, el 18, lunes 18 ya pasando el fin de semana, lo volvimos a llevar porque quería que lo tenía que volver a ver el médico Miguel Ángel y cuando se lo llevamos nos dijo que le iba a pedir estudios por una cuestión de seguridad, para quedarse tranquilo él y para darnos tranquilidad a nosotros, pero que él lo seguía escuchando bien, así que él descartaba que tuviera un principio de neumonía o alguna otra cosa. Bien. Le pidió placas, le pidió análisis de sangre y le pidió análisis de orina. Las placas automáticamente te dan los resultados, habían salido todo bien. La sangre al mediodía nos dieron el resultado y el primer informe de la orina nos lo dieron a las 8 de la tarde. Todo esto se lo hicimos en la clínica Perón. A las 8 de la tarde mi marido lo llamó por teléfono, él estaba haciendo consultorio, le llevó los análisis, yo me quedé en la casa con el nene y cuando llegó y miró los análisis le dijo que Francisco tenía las plaquetas muy altas, que era lo que le mostraba el análisis de sangre, y el primer informe de la orina le mostraba que había una infección. Bien. Entonces decidió internarlo en la clínica Perón.
Ujú. Le hizo todo el papelerío a mi marido, le dijo que en la clínica pero nos iba a recibir el doctor Silvio Choque Ujú. y que lo lleváramos a Francisco porque había que pasarle medicación intravenosa. Bien. Así que bueno, nosotros nos dirigimos a la clínica, lo llevamos, nos recibió este médico Silvio Choque, nos explicó lo que tenía Francisco y bueno, nos explicó que era una infección urinaria en un niño de 2 meses y medio. Ujú. Nos dijo que la infección urinaria en un chico tan pequeño podía producirle la muerte. Mm. ¿Por qué? Porque puede pasar que la bacteria no quede alojada solo en la parte de la vejiga, sino que pase a la sangre y ahí produce un shock séptico. Bien. Que esto es un desorden multiorgánico. Empiezan a funcionar mal todos los órganos y te puede llevar a la muerte en caso de no tener defensas y ser tan chiquito como Francisco. Sí. Así que bueno, Francisco ingresó, para las 10 de la noche le habían hecho la vía, Francisco lloró mucho porque lo pincharon, se durmió, no se volvió a despertar hasta las 4 de la mañana. En ese transcurso de horas a mi hijo no lo entró a ver nadie. Ujú. Yo lo controlaba, le controlaba la fiebre porque tenía un termómetro personal y lo controlaba. A las 4 de la mañana se despierta llorando y vomita. Yo llamé a la enfermera vino, lo controló, me dijo que iba a llamar al médico y le iba a pedir que se acercara a revisarlo o que le indicara qué podía hacer. Ujú. Llamó al médico que en ese momento tendría que haberse acercado, alegó que estaba en una cesárea, la cuestión es que estaba ocupada, así que llegó Romero a verlo, pero a las 6 de la mañana. Bien. Este médico por teléfono, el que estaba ocupado, que no sé cómo se llama y no sé quién era, le dijo que le diera ibuprofeno, vía oral. Y la enfermera se lo discutió porque le dijo que Francisco vomitaba, que si ya le daba el ibuprofeno se lo iba a vomitar. Claro. Él le dijo que no, que intentara dárselo porque no había otra manera de bajarle la fiebre, sino había que bañarlo. Ujú. Así que bueno, le dio el ibuprofeno y Francisco al ratito lo vomitó otra vez. A las 6 de la mañana apareció Romero, que es un pediatra de ahí de la clínica. Sí. Romero lo revisó, lo chequeó, me preguntó que qué le había pasado, que por qué estaba internado, porque él lo conocía, lo recibió cuando él nació. Bien. Entonces yo le comenté más o menos, me dijo, bueno, quédate tranquila, dice, yo ahora voy a llamar al Juan 23 para que me den indicación de si le puedo pasar dipirona, porque es muy chiquito, dice, para pasarle algo por vena, dice, Claro. y no tener que estar dándole en la boca, que sabemos que lo va a vomitar. Ujú. Así que bueno, él se comunicó, le dijeron que sí, cuánto le podía dar, todo vino, le indicó a la enfermera y me dijo que me quede tranquila, que Francisco iba a estar bien, pero que tenía que ir a verlo un médico, que él iba a estar hasta las 8 de la mañana disponible ante cualquier urgencia que se lo llamara. Ujú. Se hicieron bueno, mi hijo en ese transcurso le pasaron la dipirona y le habrá bajado la fiebre 1 hora y volvía a levantar, Claro. y bajaba un ratito y volvía a levantar y era fiebre de 38, de 39. Sí. Muy chiquito. Yo me alarmé, Ujú. ¿cómo? Muy chiquito para esa cantidad de fiebre, obviamente. Y ya eran muchos días. Ujú. Yo le dije a la enfermera que estaba preocupada porque a mi hijo no lo había ido a ver ningún médico, nadie iba a verlo, a ver cómo estaba, si necesitaba algo más y demás. Ujú. Ella me decía que bueno, que me tranquilizara, que ahora que ella se había llamado y que también estaba mal porque lo veía mal a Francisco, pero que bueno, que nos quedáramos tranquilas, que yo iba a estar conmigo y me iba a ayudar a bajarle la fiebre. Ujú. Así que bueno, desde las 6 de la mañana que lo veo Romero a las 9:10 de la mañana que Francisco seguía levantando fiebre y nosotras tuvimos que optar por el baño. Claro. Ya para esa hora no quería alimentarse, estaba muy decaído. Yo llamé por teléfono al pediatra de cabecera y le comenté la situación de Francisco y le pedí que se acercara porque no se había acercado ningún médico y Francisco no estaba bien. Y él me dijo que me quedara tranquila, que él estaba haciendo consultorio, pero que se iba a acercar en cuanto terminara, que le iba a pedir a Choque que se acercara nuevamente a la clínica a ver a Francisco. Ujú. Así que bueno, como al cerca del mediodía recién apareció Silvio y él llegó a la clínica, nos preguntó que qué pasaba, nos dijo que había ido de gauchada porque él no estaba de guardia y tenía el acto de la hija, ese día era el aniversario de Catiel, el 19 de junio. Sí. Así que había ido de gauchada y que estaba todo bien, que nos quedáramos tranquilos, que eso era producto de la medicación, que no pasaba nada. Ujú. Y yo le dije que
mi hijo no estaba bien, le dije, está peor de que cuando lo traje, no se quiere alimentar, la vista se le va para atrás, yo ya lloraba, estaba angustiada. Sí. Él minimizaba toda la situación, que no, que nos quedáramos tranquilos, que íbamos a ver en el transcurso de la tarde. Y yo sentía que si mi hijo se seguía quedando, como te escuchaba vos decir, se iba a morir. ¿Por qué? Porque no tienen complejidad en Catriel. Sí. Porque ante cualquier urgencia tenés que venirte al valle, porque no podés ser atendido en Catriel. Sí. Entonces, en ese momento yo le dije que no, que yo quería que lo derivara, porque no estaba bien el nene, porque yo no lo veía bien, y porque yo no me iba a quedar tranquila en el transcurso de la tarde a ver si mi hijo levantaba o no fiebre. Claro. Así que bueno, él dice, bueno, lo derivamos, dice, pero no es fácil, dice, hay que ver qué clínica lo atiende. Bueno, la cuestión es que hizo el papelerío cerca de las 2 de la tarde, resolvió eso, y para las 2 de la tarde ya nos tenía lista la ambulancia y la derivación hasta el Juan 23. Él llegó cerca de esa hora a decirnos eso y después no lo vi más. Incluso antes de subirme a la ambulancia yo le pregunté que qué le pasaba a Francisco y por qué se le iba la mirada para atrás. Yo en ese momento no me percaté que mi hijo quizás estaba teniendo un principio de convulsión, Claro. porque había estado mucho tiempo con fiebre. Y la verdad es que uno trata de lo que puede confiar en lo que los médicos te dicen y creer lo que ellos te dicen, porque yo no soy médica, no tengo estudios de enfermería, no conozco eso, no conozco esa rama. Entonces uno trata de lo posible confiar en los médicos y en lo que ellos te dicen. Me dice, no, dice, es por la fiebre, pero quédate tranquila que antes de subir a la ambulancia le vamos a pasar termofren. Bueno, y yo lo quedé mirando porque Francisco no recibía nada por boca. Claro. Pero bueno, él le pasó el termofren igual. Cuando nos subimos a la ambulancia yo me despedí de mi marido porque él se venía en vehículo hacia el valle con mi otro hijo. Sí. Y cuando me subí a la ambulancia se subió el enfermero, el chofer ya estaba arriba y yo le pregunté si no iba a ir a algún médico. Y él me miró y me dice, no, la verdad que no me dijeron nada, pero quizás se va a subir adelante. Así que bueno, la cuestión es que salimos sin médico desde Catriel y a los 40 minutos de viaje mi hijo empezó a convulsionar. Lo observé porque justo hacía como un movimiento raro que se confundía con el movimiento de la ambulancia en la ruta, ya que la ruta está un poco bastante. Sí. Entonces le pregunto al enfermero que qué le pasaba y él me dice, tranquila mamá que lo estoy mirando, dice. Y en un momento se levanta, ahí empieza a controlarlo y empieza a buscar señal del teléfono. Entonces yo le pregunté qué le pasaba y él me dice, quédese tranquila, siéntese a los pies de Francisco y yo le voy a poner el oxígeno, usted sosténgale la máscara para que no se le salga. Así que yo me senté a los pies de mi hijo, le tomé las manos, le ayudé al enfermero con el tema del oxígeno y le hablaba a Francisco, porque uno siempre por ahí está mirando tutoriales o viendo, siempre uno como que ve estas cosas para saber qué hacer en ese tipo de situaciones, nunca las desea. Pero a veces como mamá dice, ¿qué hago si a mi hijo le pasa algo? ¿Cómo reacciono? ¿Qué hacer? Entonces yo siempre había leído que cuando convulsionan o tienen una crisis así, hay que hablarles para que te escuchen y no sea tanto el daño. Mira. Quizás es mentira o no, la verdad que no lo sé, yo en ese momento lo hice. Él empezó a hablar con el chofer y le pidió que se apurara, pero con cuidado, necesitaba encontrar señal para comunicarse con el médico porque el nene convulsionaba. Hasta que logró conseguir señal, frenaron la ambulancia, llamó y Silvio Choque por teléfono le dio indicaciones para que le pasara a Francisco. Seguimos el camino, le pasó la medicación, esperó un momento, lo siguió controlando el enfermero. Yo le preguntaba qué tenía, él me decía que convulsionaba, que ya le había pasado la medicación, que con eso deberían de bajar las convulsiones. Lo siguió controlando y Francisco seguía convulsionando, no bajaban las convulsiones. Así que le dijo al chofer que iba a volverlo a llamar al médico porque Francisco seguía convulsionando. Y se volvió a comunicar. Y cuando se comunicó con él, le volvió a dar una nueva indicación de que le agregó otra dosis más de lo que ya le había agregado la primera.
Así que, bueno, lo hizo este enfermero y estaba ya preocupado, transpiraba y demás porque estaba nervioso, se sentía mal también. Francisco seguía convulsionando y en un momento yo lo observo que Francisco se le empiezan a derramar venas en la parte blanca que tenemos de los ojos. Entonces le digo al enfermero: Francisco, se le están reventando venas en los ojos. Y me dice, literalmente me dice el enfermero, y vos me vas a disculpar la malas palabras, la puta que lo parió, dijo. Se levantó, se puso mal y le dice al chofer: el nene está reventando venas en los ojos, dice, está teniendo un problema en la cabeza, me parece, por el tema de las convulsiones. Dice, no vamos a llegar a General Roca. Lo voy a llamar al médico, le dice, porque no vamos a poder llegar y necesita asistencia de urgencia. Así que bueno, el médico, él volvió a llamar, se volvió a contactar con Silvio y Silvio le dio indicaciones que entraran a Cipolletti y no a General Roca, que ellos se iban a comunicar desde la clínica para avisar esta situación. Nosotros seguimos y en un momento el chofer le dice, me parece que no, tampoco vamos a llegar a Cipolletti, hay que ingresar antes, le dice, porque está convulsionando, no baja, no le bajaba nada. Entonces decidimos entrar a Cinco Asalto. Entramos en Cinco Asalto y en Cinco Asalto no nos esperaban, era obvio. Nosotros entramos por la parte de atrás donde estacionan las ambulancias. Las enfermeras se preguntaron qué hacíamos, que por qué estábamos ahí, que no habíamos avisado. Le comentó la situación el enfermero y de manera inmediata lo asistieron a Francisco. Cuando yo ingresé al hospital de Cinco Asalto, pensé que mi hijo se moría. Porque el hospital de Cinco Asalto es muy precario, pero tiene profesionales que no te das una idea. La salud pública le salvó la vida a mi hijo. El pediatra que estaba ese día de guardia le salvó la vida a mi hijo. Y terminó con la derivación. Mi hijo llegó a Cinco Asalto mal. Estaba azul, estaba hinchado, lo tuvieron que entubar, le tuvieron que sacar por la sonda toda la leche que había podido tomar. Le tuvieron que sacar la vía, que incluso el pediatra me dijo la vía de tu hijo estaba tapada, por eso la medicación no pasó. O sea que ni siquiera le controlaron la vía cuando salieron desde Catriel. O sea que toda la medicación que Francisco vino, le fueron dando la ambulancia, nunca ingresó a su organismo porque tenía las vías tapadas, ¿es así? Claro, exactamente. Y el pediatra me dijo, no se la deben haber ni controlado antes de salir, porque si no, dice, y si no, un médico en la ambulancia se da cuenta de esta situación. Y quizás puede hacer algo para que eso se arregle, la medicación pase, o ¿me entendés? Sí. El pediatra que estaba ese día de guardia se portó de maravilla. Yo no he tenido la oportunidad de volverlo a ver y darle las gracias. Mi hijo en Cinco Asalto hizo 2 paros cardiorrespiratorios. Y en el segundo al médico se le moría. Que incluso él nos dijo, me duele muchísimo la cabeza, pero tu hijo está bien. Y yo me voy a hacer cargo del traslado hacia el Juan 23. Hizo la derivación, yo llegué a las 7 de la tarde a Juan 23 con mi hijo, mal, porque estaba mal. A la 1 de la madrugada recién nos dieron el primer parte médico, que lo recibieron los médicos ahí en Juan 23. Y el médico de guardia nos dijo que mi hijo estaba muy grave, que había tenido todo lo que Choque había descartado, porque nos había dicho que podía ser un shock séptico, pero no, porque estaba bien, porque no tenía síntomas, que era de una simple infección, que con la medicación iba a estar bien. Y el médico se preguntaba cómo Francisco había llegado a ese estado tan crítico en horas. En pocas horas Francisco estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Así que nos dijo que estaba muy grave, que había sufrido un shock séptico y todos sus órganos trabajaban a la mitad. Así que estaban todos los órganos con medicación. Que ahora había que esperar, que él le daba 72 horas porque era muy chiquitito y estaba muy grave, y que incluso quizás no pasaba la noche. No,
nos fue sincero todo el tiempo, pero no podía entender cómo Francisco había llegado a ese estado tan feo. Entonces, bueno, con el transcurso de los días, recién a las 2 semanas más o menos, Francisco empezó a hacerle efecto los medicamentos que le pasaban. Nosotros pensamos hasta en un traslado a Buenos Aires, porque no sabíamos si mi hijo iba a estar bien, si iba a tener todo lo que necesitaba, pero la directora de Juan 23 de la parte de Neo, la jefa de pediatría, nos decía que Francisco tenía todo, absolutamente todo lo que él necesitaba y todo lo que había que darle lo tenía todo, que no era bueno hacer un traslado porque él no estaba en condiciones, pero que ahí no le hacía falta nada, y que en caso de que le hiciera falta a ella no iba a ser egoísta, nos lo iba a decir para que nosotros tengamos la posibilidad de llevarlo a otro lado. Francisco en esas 2 semanas produjo una meningitis que le agravó mucho más el cuadro que ya tenía. Los partes todos los días eran que Francisco corría peligro de muerte, que no estaba bien, que estaba grave, que había que esperar, que un día estaba bien y otro día podía estar muy mal otra vez. Hasta que pasaron estas 2 semanas y Francisco empezó a hacer efecto a la medicación y de a poco su riñón empezó a trabajar un poco mejor, su hígado también, su corazón estaba con medicamento por una cuestión de que había sufrido 2 paros y estaban protegiéndolo de por si podía pasar de vuelta. Su pulmón derecho estaba muy mal y su cabecita en ese momento también porque había producido una meningitis, todo producto de esta bacteria. Bueno, empezó a hacer efecto la medicación, empezó de a poco a salir adelante, hasta que llegó un momento en el que le pudieron quitar el respirador, porque respiraba entubado, no respiraba por sus propios medios. Claro. Que eso fue como el avance más importante de haberle podido sacar el respirador. Después de a poquito empezó a salir adelante, de a poquito le empezaron a sacar medicación, hasta que Francisco estuvo inducido en un coma farmacológico, porque si lo dejaban despierto, la estimulación le hacía mal y presentaba algunas crisis de convulsiones todavía. Así que lo tuvieron que tener en coma farmacológico. Y de a poco cuando él empezó a mejorar, lo empezaron a despertar. Pero cuando lo despertaron la primera vez que le empezaron a bajar la sedación, seguía presentando episodios convulsivos, así que lo tuvieron que volver a dormir, hasta que vieron con la medicación justa. Cuando Francisco despertó, tenía su mirada hacia un solo perfil. No tenía conexión conmigo, se alimentaba por una sonda, no quería tomar la teta, no tenía el reflejo de yo ponerlo en el pecho y él buscarme la teta, no la tenía. Era un bebé que yo en ese momento recién lo pude tomar en brazos, porque estuvo casi 2 semanas y media que yo no lo podía tocar, no le podía hablar porque no podía estimularlo. Era pararme a los pies de su cama y mirarlo, o sentarme al lado y pedirle a Dios que lo salve. Cuando lo pude tener en brazos, ya te digo, Francisco no tenía conexión conmigo. Era un bebé que como vos lo dejabas, él se quedaba. Y así lo pasaron a terapia intermedia, en una habitación común para que yo estuviera con él. Y tomaba medicación para las convulsiones, que todavía las toma, hasta que lograron darle el alta. Y mi hijo a los 3 meses de alta, ya cerca de los 6 de él, de vida, empezó a tener espasmos epilépticos. Él hacía como flexiones de brazo, abría sus brazos y flexionaba las piernas y lloraba. Yo creía que eran cólicos, porque son muy parecidos. Cuando lo vio la neuróloga, le diagnosticó el síndrome de West, que es producto de las secuelas que le dejó todo lo que sufrió. Y este síndrome los retrasa en la parte motriz. O sea que no es bueno para él, porque ya de por sí tiene un diagnóstico de retraso madurativo y tiene una encefalopatía crónica no evolutiva. Entonces este síndrome era algo malo, no era algo que era algo que por ahí se podía esperar, dijo la neuróloga, por todo el daño que tenía en su cabeza, pero no era bueno. Y es una epilepsia de difícil control. Mi hijo pasó mucho tiempo que no nada, no se reía, no
no me miraba, a mí se me podía caer la silla arriba de la mesa y él no hacía absolutamente nada, ni siquiera pegaba un salto del susto. Era un bebé que como vos lo dejabas y se quedaba, podía estar todo el día así. Le tuvieron que agregar más fármacos para esta epilepsia. Hoy está tomando 3 tipos de pastillas. Toma a la mañana y toma a la noche. Yo tengo una rutina de todos los días con él. Sí. Y ahora está con un tratamiento nuevo para esta epilepsia, que es una dieta muy cara y que gracias a Dios la Mutual lo está cubriendo. Mi hijo hoy se ríe, me presta atención, no come, no se sienta, no se para, no camina, no gatea. Pero tiene fuerza, tiene mucha fuerza de voluntad y tiene muchas ganas de salir adelante. Pero mi hijo nació sano y gracias a la negligencia de este médico mi hijo hoy tiene una discapacidad por vida. Tamara, quizás sí. Escucharte la verdad que como mamá es impresionante, no deja de emocionarme. ¿Tenés una causa judicial con estos médicos? Nosotros al tiempo le iniciamos causa a estos médicos, a los dos, al pediatra que tenía de cabecera, Francisco, y a Silvio Choque, que fue el que lo tendría que haber asistido como se debía en la clínica. Todo esto de alguna manera lo inició mi cuñada, porque nosotros no teníamos cabeza para otra cosa que para ver que Francisco se mejorara. Así que ella se encargó de hacer todo esto y al día de hoy la causa está en instancias finales, pero por todo esto de la pandemia está un poco parada. Sí. Fue básicamente por lo que nos contás y uno tratando de escucharte, fue totalmente un abandono de persona, Tamara, esto, porque si el médico hubiese estado esa noche con vos, sin desmerecer el trabajo de la enfermera, que muchas veces hacen el trabajo que no les corresponde, y no se puede entender cómo un médico no te acompañó en la ambulancia y ni siquiera le verificaron las vías para que la medicación de tu hijo pueda circular y que pueda hacer efecto inmediatamente. Mi hijo estaba con fiebre hasta el último momento en que salió. Y eso indica que un médico tiene que acompañarlo, porque es obvio que puede llegar a pasar. Son más las probabilidades de que algo pase en el transcurso del viaje a que no. Claro. Entonces, mínimamente tiene que haber un médico para darle las indicaciones al enfermero y para hacer lo que tenga que hacer si se necesita hacer algo de manera urgente, que el enfermero quizás no se va a dar cuenta porque es enfermero, y el médico quizás sí. La verdad que a mi hijo hablando mal y pronto, a Silvio Choque le chupó un huevo la vida de mi hijo. Porque el señor tenía un acto, porque había ido de gauchada. Entonces, y encima hoy sigue trabajando. Yo necesito que se haga justicia, que este médico deje de trabajar. Yo no quiero plata, no quiero fama, no quiero que me tengan lástima, ni compasión, ni nada. Yo lo que viví con mi hijo fue horrible y no me lo voy a olvidar en mi vida. Pero a mi hijo lo voy a amar igual, con o sin discapacidad. Eso ya es punto aparte, yo ya no tengo ningún problema con eso. Y quizás no voy a tener justicia nunca y nada de lo que la justicia puede hacer sea justo para mí como mamá. Pero no me voy a quedar en mi casa sentada de brazos cruzados viendo cómo este hombre casi mató a mi hijo y hoy sigue trabajando. Evidentemente. Entonces, eso es lo que quiero. Evidentemente, Tamara, las mamás sacamos a veces fuerzas de donde no tenemos, ¿no? Y como vos decías cuando le hablabas a tu hijo en la ambulancia, a veces uno se hace fuerte en esos momentos y hace lo que le dicta el corazón, porque si no fuera por vos, Tamara, tu hijo tampoco hubiese sido trasladado. Exactamente, porque él quería seguir observándolo durante la tarde. Incluso yo le dije que si él no me daba la derivación, yo me hacía cargo. Yo le sacaba todo lo que le habían puesto y me lo llevaba. Claro. Porque no estaba bien. Tamara, te dijeron también que en la clínica no hay alta complejidad para, como vos dijiste, a mí me salvó mi hijo la salud pública.
y uno a veces, ¿no?, duda de la salud pública y lo importante que es, ¿no? En Catriel, bueno, vos lo has contado de la mejor manera posible, con tu dolor. No tenemos alta complejidad, ni en el hospital, ni en la clínica privada. Y las cosas que deben pasar que nosotros no nos enteramos. Exactamente. ¿Te pasó que allí en el hospital de Cinco Saltos te dijeran acerca justamente contabas vos que no pudieron entender cómo en tan poco tiempo tu hijo se agravó tanto? Literalmente porque no se hicieron cargo, porque no hubo un médico ahí presente en el momento de que tu hijo lo necesitaba. Es gravísimo lo que pasó. Incluso los enfermeros, yo en ese momento en Cinco Saltos, ya te digo, el hospital es muy precario, pero los profesionales tienen un corazón y una dedicación a lo que es la labor de salud impresionante. A mi hijo lo asistieron, pero de la mejor manera. Se movieron, mi hijo estaba rodeado de enfermeras que ayudaban al pediatra. Era impresionante. Yo, a pesar del shock que sufrí, puedo recordar ese momento cuando el pediatra me hizo pasar a ver a mi hijo, que no era mi hijo porque estaba desfigurado de la hinchazón y de lo azul que estaba. Incluso el médico me dijo, Catriel ya tiene estos antecedentes de tomar decisiones a último momento y no hacerlas antes, porque si lo hubieran derivado en el momento que a tu hijo presentó una infección, quizás hubiéramos podido evitar un montón de cosas, pero no era tiempo de ponerse a pensar en eso, era tiempo de salvarle la vida a mi hijo. Hoy, que quizás uno se pone a pensar, pueden haber habido situaciones que se podrían haber evitado. Yo he recibido comentarios y he recibido mensajes de gente de Catriel y de mamás que han visto las notas que son de otros lugares y que se sintieron identificadas y han tenido mensajes hermosos hacia mi persona. El apoyo ha sido muy bueno. Tuve la nota para General Roca, que ni siquiera pasó ahí, y sin embargo le dedicaron el tiempo que le estás dedicando hoy vos también a mi historia, a la historia de mi hijo. Y yo soy muy agradecida. Yo siempre que hice las notas dije, yo no quiero que me tengan lástima, no quiero plata, no quiero fama. Yo lo único que quiero es que se haga justicia. Lamentablemente la justicia en estos casos tampoco es muy justa, que digamos. Pero y es lenta también. La máxima pena fueran 4 años, yo quiero que sean 4 años. No me va a dar la justicia que quizás necesite, pero me va a dejar tranquila de que quizás le puedo salvar la vida a alguien más, porque a mi hijo casi lo mataron. Gracias a Dios está vivo. Y gracias a los médicos que hicieron el trabajo que tendrían que haber hecho en Catriel. Tamara, ¿qué edad tenés? Tengo 29 años. Sos muy jovencita. ¿Cuál es tu rutina todos los días? Porque tenés un hijo ahora que tiene 9. Tengo un hijo de 7 años. 7 años. En ese momento tenías 5. Sí, máximo tenía 5. Mi rutina de todos los días es levantarme a la mañana, con Francisco es darle la medicación, la leche, que a veces no se la quiere tomar toda, a veces sí. Francisco se enfermaba muy seguido de broncoespasmos y hacía bronquitis y principio de neumonía porque su pulmón derecho quedó secuelado, o sea, quedó delicado y cualquier resfrío para él es grave. Estuve un montón de veces internada con él y hoy toma medicación para las convulsiones y para esta epilepsia. Y aparte de eso empezó un tratamiento nuevo que es una dieta cetogénica también para este síndrome. Y esa dieta requiere de atención porque lo que él tiene que ingerir hay que pesarlo, es todo con medida, hay que tratar de que se lo coma absolutamente todo para que la dieta empiece a hacer su efecto. Después en el día está bien. Hoy usa una silla postural, tiene un bipedestador que es para estar parado, para que cargue fuerza en su cuerpo y sus huesos se desarrollen bien, su cuerpo crezca bien. No balbucea mucho, pero no dice nada, por lo menos ahora se ríe, pero el dolor más grande es no saber si mi hijo me reconoce como mamá.
Sí, yo creo que sí. la conexión. Pero él está bien. Te escuché, Está vivo sí. y va a estar bien. Leí la nota que te hizo nuestro colega Elio Carrasco y hablas que tu hijo, tuviste mucha fe también en Dios, ¿no? Yo soy muy creyente de Dios. Y en estas situaciones uno tiene que aferrarse a algo, a lo Sí. que sea. Pero yo soy muy creyente de Dios. Y yo sé que Él me lo salvó. Y sé que tiene un propósito para mi hijo y sé que va a terminar lo que empezó con mi hijo. Porque mi hijo es un milagro, los médicos me lo decían. Es un milagro que se haya recuperado en un mes con todo lo que sufrió. Y que más allá de que quizás su desarrollo es lento porque todavía no se sienta y demás, lo va a hacer, pero a su debido tiempo. Hay que tener paciencia y tenés que tener muchas ganas de sacarlo adelante. Yo hoy me pongo en el lugar, a mí no me hace falta nadie, a mi hijo tampoco. La Mutual ha respondido excelentemente con mi hijo. Pero yo hoy me pongo en el lugar de los papás que quizás tienen un hijo con discapacidad y quizás hay chicos con discapacidades peores que las que tiene mi hijo. Sí. Y no tienen un pasar económico bueno y no tienen una Mutual que los acompañe. Y el gasto es impresionante. Mi hijo solo en medicación gasta más de 200.000 pesos por mes. La dieta que empezó y la lata del Ketocal, que es un polvo como la leche, sale 15.000 pesos. Y por mes usa 10. ¿Eso te lo cubre la obra social, Tamara? Me lo cubre la obra social. Ajá. Sí, gracias a Dios me lo cubre la obra social. 10 latas por mes de 15.000 pesos, más la medicación. Cada lata sale 15.000 pesos. Más los gastos de los médicos que tenés que pagarles para que te ayuden a seguir con el tratamiento. Es todo un tema y hay gente que hoy no tiene cómo hacerlo. Entonces, esa es mi impotencia. Con la salud no se puede joder. Porque yo no te estoy reclamando plata, yo te estoy reclamando salud. Nadie pensó en la salud de mi hijo. Mi hijo se podría haber muerto. Entonces, esa es mi impotencia y esa es la bronca que yo tengo. De saber que este médico hoy está trabajando y que su vida seguramente es normal y como si nada, porque a él no le pasó nada. Tamara, el doctor Choque se comunicó en el transcurso de la internación de tu hijo, en el transcurso de que ha salido a la luz la noticia. ¿Tuviste algún tipo de conexión con él? Quizás ahora no, pero en su momento, o una vez que ya tu hijo fue trasladado, como que ya está, no se hicieron más cargo de nada, ni siquiera llamaron por teléfono. No, es que fue así. Yo nunca más los vi, nunca más supe de nada de ellos. El que me escribía cuando Francisco estaba ingresado en el Juan 23 era el doctor Acosta. Pero yo en un momento al principio les tenía hasta lástima. Y tenía hasta como compasión. Claro. Y con el pasar de los días dije, no les importó la vida de mi hijo. El pediatra ni siquiera se acercó a saber cómo estaba. Si yo no lo llamaba para pedirle por favor que lo vaya a ver, tampoco se iba a preocupar en pedirle a alguien que lo vaya a ver. Él no se acercó, él no lo vio más desde el día que recibió los análisis y lo internó, lo mandó a internar. Y él está, ya lo fue, se me fue la palabra ahora, pero la causa es con choque. Claro, no con el pediatra inicial, digamos, el que lo atendió en consultorio. Claro. Doctor Choque. Pero la verdad es que no se comunicaron conmigo ni antes ni ahora. Tamara, vos sabés que sos una de las únicas, te diría yo, personas que se ha animado a hacer esto. Han pasado muchas cosas en Catriel, muchas. Y creo que tenés mucha fuerza de las que vos crees que tenés. Sos muy joven y esto va a servir, yo creo que va a abrir una puerta porque se tiene que hacer justicia con estos casos. Y hay mucha gente, como vos decís, que le han pasado cosas y
y no se han animado a hablar. Y me parece que esto da el puntapié para que empecemos a darnos cuenta que la salud de Catriel no funciona del todo bien. Es así. A mí me han llegado, como te decía, mensajes muy lindos y hay mamás que han sufrido la negligencia de este mismo médico, pero no han podido probar nada. Claro. Porque este médico se encarga de sacar todas las evidencias y lo quiso hacer hasta con el caso de mi hijo, pero no le salió bien. Gracias a Dios no le salió bien, porque yo hoy tengo pruebas de que gracias a su negligencia mi hijo hoy está como está. Tamara, ¿la justicia allanó la clínica? ¿Han podido sacar documentación de ahí? Tengo entendido que sí. Yo he tenido comunicación con el fiscal que está a cargo y los abogados que lo acompañan. Ellos me han explicado este último tiempo cómo está la causa, me explican y me hacen entender que está un poco parada por el tema de la pandemia. Tratan de que entienda cuál es la máxima pena que se le puede dar. Y a veces pienso, estoy haciendo tanto ruido por tan poco, porque es poco lo que le pueden llegar a dar como máximo. Pero después pienso y digo, no importa, necesita que se haga justicia. Hoy es por mi hijo, pero yo no quiero que pase otra vez. Se lo he dicho a la gente que me ha escrito, mi intención es que se haga justicia nada más. Yo incluso aprovecho el medio de comunicación para decirle a este médico que más allá de todo el dolor que me causó, lo perdono. Para que Dios me perdone a mí, para que ojalá Dios lo perdone a él. No tengo nada malo guardado en mi corazón. Lo único que quiero es justicia para mi hijo, nada más. Desde acá yo te puedo decir que vos decís es poco, no es poco. No es poco porque en tu voz hay mucha gente que ha padecido, no sé si lo mismo y quizás en otros casos aún peor. No es poco lo que estás haciendo y decirlo perdono habla de lo excelente persona que sos, porque no cualquiera dice esas palabras en tu situación, Tamara. Yo básicamente te quiero agradecer un montón por haberte... sé que estás pasando una situación difícil, pero creo que muchas veces los medios somos responsables de dar a conocer esto, porque quizás no tengas voz en otro momento o no la tuviste, pero bueno, aquí estamos para lo que necesites, Tamara. Bueno, agradecerte a vos, nuevamente a tu medio de comunicación, a la gente que se comunica conmigo, repetir hasta el cansancio que lo único que quiero es que se haga justicia con mi hijo. Hoy los medios de comunicación son muy importantes para contar mi historia y yo agradezco muchísimo el espacio que le dan, la dedicación y el tiempo que le dedican y la seriedad con la que trabajan, así que te agradezco un montón y gracias. Bueno, Tamara, estamos en contacto y nosotros desde aquí, desde el medio, hace tiempo que venimos insistiendo con la salud. No es un tema nuevo para nosotros, porque muchas veces nos llegan cuestiones que pasan y la verdad que Catriel ya se merece un hospital de alta complejidad, una terapia intensiva. No puede ser que no tengamos. Y yo te voy a contar algo particular. A mí, cuando hasta médicos del Valle, que yo tengo a mis hijos que muchas veces los llevo allá, me han dicho que a veces han sido trasladados bebés con incubadoras que no funcionan. Imagínate en la situación que se encuentran muchos papás y muchas mamás. Nada, sí. Simplemente... sí. Hoy están luchando por un quirófano. Sí, las mamás... Habiendo tanta plata en Catriel y siguen dándose el lujo de joder con la salud. Tal cual. Bueno, Tamara, te dejo descansar y nada, simplemente que estamos a tu disposición. Te mando un abrazo y va a ser replicada la nota si la podés tener en las redes y hay muchísima gente que se ha conmovido con tu historia y creo que esto va a sacar buenos frutos más allá de todo el dolor. Esto va a servir, nos va a servir a todos. Quédate tranquila que no es poco lo que estás haciendo, no es poco.
Te mando un abrazo. Te agradezco y que tengan buenos días. Un abrazo. Así